Se conoció esta semana algunos datos que alguien puede decir son datos estadísticos, pero detrás de un número, detrás de una estadística, hay seres humanos. Y mucho más preocupante todavía es si se trata de niños y niñas, esas estadísticas. Porque por allí decimos 7 billones y qué representan. Y si decimos que se puede llegar a incrementar hasta 8.300.000 niños y niñas que caerían a raíz de la pandemia y la situación en Argentina en la pobreza infantil, según UNICEF. Para ello está en línea desde Buenos Aires Carolina Audicio. Carolina, ¿qué tal? Un gusto, buen día. Buen día, muchísimas gracias por el llamado. Bueno, desde UNICEF Argentina, ustedes están manejando la información naturalmente por los seguimientos y las mediciones que efectúan, que la pobreza infantil va a crecer en nuestro país y significativamente. Sí, nosotros lo que presentamos el día miércoles es una estimación de la pobreza infantil a finales de 2020. Partimos de un número que ya era alto y ya era preocupante. A finales de 2019, el 53% de los chicos y chicas vivían en situación de pobreza, y lo que hicimos es proyectar estos números a finales de 2020 tomando en cuenta la caída de la economía que está estimando el Fondo Monetario Internacional para este año en Argentina, que es de 9,9 puntos del producto. Entonces, con esta información, nosotros estimamos que la pobreza va a estar terminando en el 63%, son 8.300.000 chicos y chicas viviendo en esta situación, y un grupo que quizás es el más preocupante, que tiene que ver con aquellos hogares donde los ingresos no alcanzan ni siquiera a cubrir la canasta básica alimentaria, lo que se conoce como la pobreza extrema. Más del 18%, es decir, 2.400.000 chicos y chicas van a estar viviendo en situación de pobreza extrema para finales de 2020. Pregunto, Carolina, esto significa, si llegamos a los 8.300.000 niños y niñas en situación de pobreza, va a significar que se habrá de haber incrementado un 10% este año. Implica pasar de 7 millones, que eran el 53% en diciembre del año pasado, efectivamente, a 8.300.000. O sea, es un crecimiento de más de 1 millón de chicos y chicas. Y en el caso de la pobreza extrema es pasar de 1.800.000 a 2.400.000. Son 4 puntos de crecimiento entre diciembre 2019 y diciembre de 2020. Y en porcentajes, 8.300.000 significa el 63%. El 63%, exactamente. Uh-huh. Y además, esto es una situación que es preocupante y que además nos marca, cuando uno mira la serie larga de la pobreza infantil, es decir, si uno toma los datos desde la vuelta a la democracia hasta hoy, lo que vemos es que nunca logramos perforar el piso del 30% en pobreza infantil. O sea, si hay una deuda que tenemos como democracia en el país, es con la infancia y es con la pobreza infantil, claramente. Uh-huh. Ni en los mejores tiempos, por ejemplo, de la década anterior, tampoco allí se logró perforar este piso. No, en pobreza infantil no, hubo obviamente picos mucho más altos. Argentina atravesó más de 10 recesiones en los últimos 20 años, recesiones menos graves que las que estamos viviendo hoy y recesiones más graves que las que estamos viviendo hoy, como fue la de 2001-2002, donde la pobreza infantil llegó a picos del 70%. Pero como promedio nunca logramos bajar por debajo del 30%, y esto lo que nos muestra es un problema estructural de largo plazo, que obviamente hoy en un contexto de pandemia como el que estamos atravesando, estas cuestiones se agravan. En este caso nosotros medimos la pobreza monetaria, es decir, la pobreza por ingresos, porque justamente queríamos ver este impacto a corto plazo de la pandemia, pero sabemos que la pobreza infantil es mucho más que la falta de ingresos. Un chico y una chica que es pobre también tiene problemas de acceso a la educación, de acceso a la salud, de acceso al cuidado, de tener una vivienda digna, con acceso a agua, saneamiento. O sea, es un conjunto de cuestiones que hacen a la pobreza más estructural. Comparto eso.
y sabes una cosa, integro una institución que es el Club de Leones acá, donde estás hablando, e íbamos a hacer servicios precisamente con chicos muy carenciados, de esos que seguramente están en estos 8 millones de niños y niñas pobres. Y fíjate dos cosas, ¿no? Porque esa es la pregunta que viene. Primero, en la provincia de Santa Fe, a raíz de que no pueden estar los comedores escolares abiertos, que es una forma de alimentar a los chicos. Después es discutible, ¿no? Si el comedor por allí separa al chico de la familia y demás, pero por lo menos lo alimentaba. A raíz de esta pandemia eso no se puede dar, entonces se le dan bolsones de mercadería, 2 por mes. ¿Sabés lo que hacen los padres? Venden el bolsón de mercadería para comprar bebidas alcohólicas, cigarrillo cuando no drogas. Tema número 1. Tema número 2, en esos barrios no hay internet. Toda la información y toda la educación virtual y demás, los chicos están a la buena de Dios desde que se levantan hasta que se acuestan realmente. Y la tercera es la pregunta que te hago como reflexión, a ver qué piensan ustedes, cómo se mide, porque uno ve la asignación universal que no ha ido creciendo al nivel de la inflación, pero más o menos ha ido creciéndose. Se le agregó el IFE, se le agregó la tarjeta alimentar, e igualmente hay gente que está en la pobreza. Algo me parece que falla por ahí, porque el dinero que se debería destinar también a alimentación en la práctica no va para comprar alimentos y para alimentar a los chicos. Me equivoco, ¿no? Bueno, efectivamente el sistema de protección social, que son todas estas cuestiones que mencionabas, la tarjeta alimentar, la asignación universal por hijo y el IFE, son medidas que son importantes para contener una crisis que seguramente sería peor si estas medidas no estuvieran. Nosotros lo que medimos es que las políticas están llegando a los hogares, en particular a los hogares más vulnerables. Cuando uno analiza el uso de los recursos, uno ve que la verdad que en una alta proporción van a compras de bienes esenciales, alimentos y bienes para los chicos y las chicas. El tema es que evidentemente, si bien la asignación universal tiene efectos en lo que es la pobreza más extrema, es decir, lo que son las compras más básicas de alimentos, sigue siendo insuficiente, como decís, para sacar a los chicos de la pobreza. No tiene la potencia como para sacar a los chicos de la pobreza. Y eso, pese a que si uno mira los datos de presupuesto, se invirtieron casi dos puntos del producto en todas estas medidas, en los refuerzos de estas medidas para la pandemia. Un punto más si tenemos en cuenta programas como el ATP, los programas que son de sostén del empleo formal, en un país que va a terminar con cerca de 10 puntos de déficit. Entonces, evidentemente la magnitud del problema es enorme. Nosotros desde UNICEF el llamado que siempre hacemos es a priorizar a la niñez dentro de el uso de los recursos y poder asegurar, creo que un compromiso que de mínima deberíamos tener como país es que no haya ningún chico ni ninguna chica en pobreza extrema, digamos, por lo menos como una cuestión de mínima, digamos, de acuerdo que deberíamos tener entre todos los niveles de gobierno y todos los actores que podemos trabajar para contribuir a eso. Está claro, y en esto hay que decir, obviamente UNICEF no tiene color partidario, no tiene color político y está preocupada por la infancia, por la niñez, porque sabemos y compartimos seguramente la preocupación que las consecuencias que una mala alimentación genera en los primeros años de vida de un niño genera después secuelas para el resto de sus días. Entonces hay que poner mucho énfasis así. Pregunto, Carolina, con los recursos que el Estado destina a la infancia, ¿los resultados deberían ser otros? Bueno, efectivamente era un poco esto que hablábamos, ¿no? Uno sabe que se hizo un esfuerzo presupuestario muy grande. Argentina además invierte casi 8 puntos en total del producto en infancia. Efectivamente los indicadores, terminar el año con un 63% de pobreza nos muestra que si bien todas las políticas estas son necesarias, no están siendo suficientes. Los datos en ese sentido nos están mostrando esto. Nosotros creemos que hay que asegurar en particular atender a la situación de la población más vulnerable, teniendo en cuenta también las restricciones fiscales que vamos a tener. Era esto que te comentaba, como mínimo que el sistema de protección social pueda contener la situación de pobreza más extrema, en especial en este contexto. La pregunta que te hago es, ¿faltan recursos económicos o
pero ¿cómo implementarlos para que realmente impacten y logren los resultados esperados dentro de esa población? En este caso, niños y niñas, y adolescentes también, obviamente. ¿Cómo hacemos? Por allí, ¿por qué no llega realmente esa ayuda social como debería ser, con efectividad, para que impacte realmente y hagamos que no haya chicos desnutridos en Argentina? Bueno, en algunos casos creo que es un tema compartido, ¿no? En algunos casos, los números generales nos muestran que tenemos un sistema de protección social más robusto, que está llegando a los hogares. Creo que un punto donde podría haber una mejora, y es algo que desde UNICEF marcamos, tiene que ver con algunas modificaciones que se podrían hacer de diseño para eliminar barreras para las familias, en particular en este contexto de pandemia. Por ejemplo, la certificación de las condicionalidades de la asignación universal por hijo es muy compleja en general, y en especial en este contexto de pandemia, donde todo lo que tiene que ver con conseguir, por ejemplo, la firma de la libreta educativa, de la libreta de salud, es muy compleja, y eso genera un riesgo de que haya chicos que queden por afuera de la asignación, no necesariamente porque no estén continuando con la escolaridad o porque no hayan hecho los controles de salud, sino porque se dificulta el trámite, por ejemplo. Entonces, eso es algo que nosotros venimos trabajando para poder lograr que el diseño de ese sea más sencillo. Las poblaciones, que es un trabajo que también veníamos haciendo mucho con ANSES, las poblaciones rurales, que tienen muchísima distancia a los centros urbanos, para poder hacer todos estos trámites, para poder acceder a la información. Tiene que haber estrategias específicas, en este caso del Estado, acercándose a estas comunidades y no esperando que las comunidades se acerquen al Estado. Esas son cuestiones que podrían mejorar el uso de los recursos en niñez. Uh-huh. La última, comparativamente, porque naturalmente UNICEF es una institución internacional mundial que está en ¿cuántos países? En más de 190 países en todo el mundo. Más de 190 países. ¿Hay recetas para que con la misma cantidad de recursos se puedan obtener mejores resultados? ¿Hay experiencias de otros países, sin ir muy lejos, en el mismo continente, en Latinoamérica, al respecto? Bueno, nunca hay una receta como que pueda ser aplicada de manera automática, porque cada país siempre tiene sus particularidades. Efectivamente se puede aprender y se aprende muchísimo de la experiencia internacional. América Latina comparte un problema, además, que es que en todos los países de América Latina, cuando uno mira las tasas de pobreza infantil, son mucho más altas siempre que las tasas de pobreza en el resto de la población. Y un tema en el cual creo que podemos avanzar tiene que ver con las políticas de cuidado, y hay países que en América Latina que han avanzado en sistemas muy sólidos, de los cuales podemos aprender muchísimo, como Colombia, como Chile, como Uruguay, donde, por ejemplo, cuando uno mira estos números de pobreza, si uno se centra en los hogares liderados por mujeres, los números de pobreza son siempre más altos. Y en particular eso tiene que ver con que es muy difícil para estas madres poder salir al mercado laboral y conseguir un trabajo de 8 horas formal, conseguir los niveles de capacitación que les permitan acceder a estos trabajos, porque básicamente es muy difícil conciliar con quién se quedan los chicos, no sea en una situación de cuidado inadecuada. Entonces, ¿cómo conciliar eso? Sí. Ampliar los sistemas de cuidado, por ejemplo, es una política que es muy necesaria para superar la pobreza infantil, y de eso creo que podemos aprender mucho de estos países de la región. Gracias, Carolina, muy atenta, muy amable, ¿eh? No, al contrario, gracias a ustedes por el espacio. Vía Libre. Somos el gran foro de resonancia de toda la realidad, que reúne la máxima audiencia comprobada.